Hola, bienvenidos a todos y a todas a la clase número 15 de Filosofía para la Vida del PEAM de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy vamos a introducirnos en un tema que no deja de ser polémico, pero que es insalvable para comprender la filosofía actual, porque podríamos decir que la filosofía actual está completamente atravesada por esta problemática de la llamada posmodernidad. En primer lugar, tenemos que decir que la posmodernidad no es una propuesta filosófica, no está representada por un filósofo, no constituye un sistema de ideas como así digamos lo representa toda la tradición filosófica. Decía, no representa un sistema de ideas que nos quiera interpretar o decir de qué trata la realidad a partir de una idea fundamental, a partir de un principio explicativo, de lo que en filosofía denominamos un punto de vista arquimédico. Por el contrario, vamos a empezar haciendo una determinación temporal. Se puede decir que la posmodernidad tiene como una fecha, aunque esto es un poco ficticio, pero lo vamos a explicar después y utilizar. Estamos hablando de el año 1980, de la primera bienal que se realiza en Venecia, una bienal de arte, por supuesto, en la que participan arquitectos. Esta muestra de arte, desde el punto de vista de los críticos de arte, sobre todo cuando enfocan su crítica en el aspecto arquitectónico de la muestra, sostienen que la arquitectura refleja como una enorme desilusión. A partir de ahí, el posmodernismo, la posmodernidad, se convierte, como decía, no en una nueva propuesta filosófica que interprete la realidad, sino que se convierte en una atmósfera cultural, en una manera de pensar el mundo, o, si se me permite la expresión, en una manera de despensar el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente la posmodernidad constituye una reacción social que, como dije, comienza en el ámbito del arte y que desde ahí se traslada a los ámbitos de reflexión filosófica, sociológica. Lo cierto es, como decíamos, que la posmodernidad es una reacción. Esto a mí me parece que es importante valorarlo en el ser humano desde su condición de apertura, desde su capacidad de tomar distancia crítica de la realidad, de poder reaccionar contra el estado de cosas, porque las reacciones sociales, las reacciones a nivel de la filosofía, del pensamiento, las reacciones que, bueno, son impulsadas por movimientos sociales, por lo que sea, son las que nos dieron la oportunidad a los seres humanos de transformar la realidad, cosa que es muy positiva, absolutamente positiva, porque si no, como decimos siempre, en este caso yo, una mujer de 56 años, en este momento en vez de estar dando clases estaría lavando los platos, si no hubiera habido una transformación, por ejemplo, a partir de los movimientos
que estatuyeron a la mujer en otro lugar, ¿no? El feminismo me refiero. Entonces, como decía, bienvenida a las reacciones sociales, bienvenida a las reacciones en la filosofía, porque son las que nos permiten, como les decía, transformar la realidad. Y transformar la realidad significa transformar costumbres, miradas, abrir nuevos mundos, incorporar nuevas visiones, descubrir e inventar nuevas formas de vida. ¿Cuál es o contra qué, digamos así, contra qué reacciona el pensamiento posmoderno? En ese clima, como se señaló en la Bienal, de desilusión. ¿La desilusión frente a qué? Bueno, la desilusión es frente a la modernidad, al proyecto moderno, un proyecto que, como ya vimos reiteradas veces en otras clases, tiene que ver con una utopía del hombre que apuesta al mismo hombre para que la humanidad despegue de un oscurantismo que se había instalado en el medioevo, para que despegue sobre la tierra, digamos. La modernidad es una filosofía, el proyecto moderno es una filosofía inmanente, es una filosofía del hombre que apuesta a su vida terrenal, y por lo tanto la transformación también que proyecta esta utopía tiene que ver con un mundo mejor basado en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la técnica, pero fundamentalmente en la racionalización total de la sociedad. Esto no es inocente, obviamente, por más que uno pueda decir, bueno, es un proyecto que tiene un fin deseable. ¿Quién puede estar en contra del progreso humano, del desarrollo de la humanidad, del bienestar económico, del bienestar, del confort en la vida, el desarrollo de la tecnociencia nos permite que mientras nosotros estamos acá, el lavarropas esté funcionando y no tengamos que ir al río a lavar, o que tengamos un freezer o descongelemos en el microondas la comida en un ratito. O sea, uno podría pensar que sería muy descabellado pensar que esta propuesta del proyecto moderno podría ser cuestionada de alguna manera. Sin embargo, ustedes se acuerdan que cuando vimos a Foucault, cuando vimos a Lyotard, cuando vimos a algunos autores críticos, Nietzsche, de la racionalización total de la sociedad, había ahí siempre un punto en el que, desde el punto de vista humano, si se quiere hablar provisoriamente de esta manera, no cerraba mucho, y que tenía que ver con que el precio que había que pagar para la modernización, para la racionalización total de la sociedad, el precio era alto, porque de alguna manera significaba algo así como maquinizar a la sociedad para que funcione cada sujeto como una pieza, ¿sí?, de una gran maquinaria social. Esto fue visto como un proceso por el cual el hombre prácticamente llegó, ya entrado el siglo XX, llegó a convertirse en una máquina. Se habló efectivamente de la maquinización de la vida y de una profunda, digamos, deshumanización, en el sentido de que lo que tiene valor
en el proyecto moderno es la parte del rol racional, la función racional que lleve a cabo cada sujeto como pieza de esa gran maquinaria. Fuera de eso quedaba todo lo que tenía que ver con la subjetividad humana, que va del lado de los intereses, los gustos, las pasiones, la cuestión, digamos, más personal, o sea, la cuestión más subjetiva. Era una renuncia necesaria para que esta maquinaria pudiera funcionar. Bueno, como ya todos saben, el proyecto moderno, con esta pretensión de racionalización total de la sociedad a los fines del progreso y del desarrollo de la humanidad a través de la ciencia y la técnica, tiene una pretensión de universalidad. ¿Eso qué significa? Es un proyecto que pretende valer para todas las personas de todas las culturas en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, se nos presenta como un proyecto de pensamiento hegemónico. Lo hegemónico obviamente se contrapone a lo heterónomo. La hegemonía tiene que ver con lo homogéneo también, ¿no? del pensamiento, con una sociedad homogénea en la cual haya pocas diferencias entre los actores sociales. En realidad es como la propuesta de un libreto con una coherencia interna muy fuerte que interpreten todos los actores sociales para poder llevar a cabo esta utopía. La hegemonía del pensamiento, la pretensión de universalidad, bueno, abarca la pretensión de imponer una religión, que era la religión, ustedes saben que el proyecto moderno nace en Europa, que entonces la religión es la religión católica, la ciencia y la técnica europea, la civilización, las formas de la educación europea, la mirada de mundo europea, que es una mirada obviamente eurocéntrica, etnocéntrica, y un desarrollo y un progreso que se mide obviamente en términos que son funcionales a esta constelación de ideas y de propuesta cultural y de desarrollo humano naciente en Europa. Obviamente esto nos hace pensar en el sentido en que se produce la reacción posmoderna. Y el sentido es justamente anti-europeísta, anti-racionalista, diríamos, cristiano. Pero ¿en qué sentido todos estos anti de la reacción posmoderna? De alguna manera desarmar esta pretensión de unificar el planeta, todas las culturas humanas, a través de, como les dije, de un pensamiento hegemónico, a través de una sola idea. ¿Por qué? Porque lo que ve el posmodernismo, y en esto podríamos subrayar su aspecto positivo, también vamos a ver su aspecto negativo, por supuesto, por lo menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los autores que estamos manejando. El punto de vista positivo justamente apunta a no reconocer que existe un
solo una sola forma de vivir, de pensar, de querer, de sentir, de actuar, de conocer, que no existe una sola forma, sino que el mundo de la vida, en donde transcurren las historias, las culturas, es muy diverso. El posmodernismo lo que hace a través de esta decepción que le genera un proyecto hegemónico de vida para toda la humanidad, lo que hace, les decía, es abrir múltiples ventanas para que el mundo contenga muchas posibilidades, porque de hecho somos diversos, de hecho somos diferentes. Por el solo hecho de vivir en un territorio y no en otro, por el solo hecho de tener una biografía, una historia y no otra, es que es necesario abrirse y reconocer la alteridad. La alteridad en filosofía, ustedes saben qué significa el reconocimiento del otro como algo completamente distinto a uno, al sí mismo, pero absolutamente reconocido. O sea, no un otro que por ser otro se convierte en un peligro o en un enemigo, que era un poco también esa la manera de pensar que tenía el pensamiento, perdón por la redundancia, hegemónico europeo, el otro. Y hoy también, bueno, estamos lamentablemente reproduciendo ese tipo de prácticas de pensamiento y de prácticas sociales, ¿no? De ver al otro con otras ideas, con otra manera de pensar, como un peligro. El otro no es un peligro. El otro, en su diversidad, y yo en mi diversidad, y las minorías en su diversidad, que son las más excluidas, son las que primero hablan del mundo real, del mundo verdadero. Lo otro es forzar a que las culturas y las personas entremos en una especie de ruta única que nos conduce hacia un fin único. Decía, lo diverso de las personas, de las culturas, de los pensamientos, de las prácticas, de las creencias, es lo que habla de la realidad, del mundo de la vida, y es lo que habla de la posibilidad de reconocer la riqueza del mundo. Piensen que un pensamiento hegemónico no tiene la apertura de reconocer nuevas propuestas, nuevas ideas, que obviamente pueden resultar extrañas, chocantes, porque todo lo novedoso por ahí nos genera cierto asombro, dado que estamos como construidos en esta cultura occidental como para evitar una zona de confort en la que de alguna manera tengamos todo medianamente pautado, medianamente organizado, y que no nos descoloquen cosas que nos saquen de nuestros planes. Pero al mismo tiempo que vivimos como si tuviéramos un plan en la vida, ustedes saben que la vida justamente se encarga permanentemente de decirnos, no es como vos lo planificaste, y aparecen cosas que nos obligan a repensar nuestra vida, a repensar nuestras relaciones humanas y repensar la sociedad y la cultura, porque nos descolocan. Y yo creo que eso es lo más interesante de la experiencia humana, es decir, no tener un plan de vida, un proyecto de vida ajustado, riguroso. Es lo más aburrido que le podría pasar a un ser humano, porque es lo más parecido, y ahí está la crítica posmoderna,
a ser una especie de máquina, de computadora. Y bueno, como les decía, esta crítica al pensamiento hegemónico, a los estilos de vida, a las culturas, a la imposición de ideas, es lo que genera esta atmósfera que es la posmodernidad. Como les dije al principio, no es un sistema filosófico, sino que es una atmósfera en la que básicamente se enarbola la bandera de, así pasó a la historia, digamos, como la bandera de la muerte a la razón, de todo está permitido y todo vale. Reacción que vuelvo a repetir tiene que ver con un estado de la humanidad de cosificación, de maquinización y de clausura de la subjetividad del ser humano, que es aquello que nos distingue a una persona de otra, lo subjetivo, no lo racional, y que es aquello que distingue a los distintos grupos, justamente a lo diverso. Bueno, hasta aquí esta clase, que la vamos a dividir en dos porque es muy larga. Tenemos un panorama de lo que significa la posmodernidad. Les decía que tiene, a nuestro juicio, una parte positiva, otra parte negativa, que en el próximo video la vamos a estar desarrollando y ya vamos a entrar precisamente en un autor en particular, que es Lyotard. Entonces nos encontramos en el próximo video.